Muy buenas tardes a todos. Reciban nuevamente un cálido y cordial saludo. Soy Pablo Piñeres, miembro del equipo comercial CONMED Latinoamérica. Y en nombre de toda la organización de CONMED, deseamos darles la bienvenida a nuestros seminarios educativos. Ciertamente nos honran con su presencia en la tarde, mañana del día hoy, dependiendo de cuál es su horario. Continuamos con nuestra serie educativa de hombro. Este es nuestro tercer webinar de la serie. Y como hemos dicho en las sesiones previas, nuestro objetivo es proporcionar una plataforma para la educación y el desarrollo del cirujano durante este tiempo sin precedentes que todos estamos viviendo, en los cuales tanto ustedes como nosotros estamos aprendiendo a adaptarnos a esta nueva modalidad de educación continua e intercambio de información. Todos los asistentes a este webinar fueron silenciados al entrar. Les pedimos que si durante la presentación tiene alguna pregunta, por favor utilizar la función de chat Questions and Answers que están abajo de donde la pantallita que ustedes ven a mano derecha del Webex. Todas las preguntas se guardarán hasta el final y se revisarán en la medida que el tiempo lo permita. Es para nosotros un gran honor y agrado presentarles al faculty para este webinar. Deseo iniciar con el Dr. Felipe Toro Saelzer, médico cirujano de Chile. Dr. Toro es el jefe del Departamento de Ortopedia de la Clínica Alemana de Santiago, en Chile, profesor de ortopedia de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo. Ambos fueron posiciones que él ocupó en años pasados y actualmente es editor asociado del Journal of Surgery and of Shoulder and Elbow Surgery. Gracias, Dr. Toro, por su participación. Adicionalmente, deseo presentarles al Dr. Michel Ruiz Suárez, médico cirujano de México. Dr. Ruiz es fundador y cirujano activo de la Institución Traumatología Deportiva de México, profesor asociado del Fellowship en Traumatología Deportiva y Cirugía del Hombro, Hospital Ángeles Metropolitano y de la UNAM, editor asociado de la Acta Ortopédica Mexicana y es actual el presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo. Sin más preámbulos, en este momento invitaré al Dr. Toro a compartir su presentación, Rupturas irreparables del manguito de los rotadores, cuándo y cómo hacer una reconstrucción de cápsula superior. Dr. Toro, todo tuyo. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar junto a mi amigo Michel Suárez. Este es un tema muy frecuente, las lesiones del manguito rotador. Y si bien en la mayoría de nuestros pacientes podemos tratarlo de forma muy satisfactoria, tenemos un grupo de pacientes con roturas irreparables. Este es el tema de hoy, ¿cierto? ¿Qué hacer? O una de las alternativas de qué hacer cuando enfrentamos una rotura irreparable del manguito rotador. Los pacientes tendrán dolor subacromial, tendrán debilidad, tendrán limitación de la movilidad en forma más o menos severa según cada paciente. Tenemos muchas alternativas, vamos a referir en este seminario de alternativas no protésicas. Yo voy a hablar de la reconstrucción capsular superior y Michelle va a hablar de las transferencias tendinias. Existen otras alternativas no protésicas que se han probado en estos pacientes con también buenos resultados. Y esto puede ser una buena o una mala noticia. Hay varias alternativas que podemos usar en estos pacientes y todas presentan resultados más o menos similares. Entonces, la idea es ir aprendiendo para poder identificar qué paciente va a ser mejor tratado con cuál de estas alternativas. La cápsula superior es una estructura que, para ser honesto, hasta hace no mucho tiempo no le dábamos mucha importancia. Durante la cirugía artroscópica, en general, no vemos la cápsula superior, salvo en aquellos pacientes que tienen una rotura de laminada, ¿cierto? Donde podemos identificar dos capas del manguito y la capa más profunda o articular correspondía entonces a la cápsula. Pero en general no está en nuestro conocimiento en detalle esta estructura que es la cápsula superior. Es muy importante, podemos ver esta bonita disección de Adams que publicó en la Arthroscopy. La dirección que tiene, ¿cierto? La inserción en la parte superior del glenoides y en la parte más medial de la huella, y cómo al interrumpirse esta cápsula se pierde esta estabilidad superior.
Fue el doctor Mijata, el año 2012, quien llamó la atención cuando presentó este trabajo biomecánico, en el cual él demostraba que realizando esta reconstrucción de la cápsula superior podía recuperar, ¿cierto?, esta inestabilidad superior, esta traslación superior del húmero, la presión de contacto y la fuerza articular. Básicamente, lo que él demostró fue que al utilizar parches de reparación de roturas masivas, los parches se usan desde hace muchos años, y al utilizar el parche suturándolo al tendón y entonces a la huella, no se lograba recuperar la estabilidad como aparece en el dibujo superior. En cambio, al fijar la cápsula en la glenoides y en la tuberosidad, sí era posible recuperar esa estabilidad superior. Eso fue lo que marcó, ¿cierto?, el desarrollo y el interés de todos los especialistas sobre esta técnica. Al año siguiente publica algunos resultados clínicos con excelentes recuperación del rango de movilidad y de la pauta funcional como el ACES. ¿Cuáles son las indicaciones en qué paciente yo debiera pensar en una reconstrucción capsular superior? Esto está dirigido a pacientes con roturas masivas posterosuperiores, supra e infraespinoso, como se ve en la fotografía, ¿cierto? Con el subescapular intacto o una lesión que sea reparable, con una clasificación de AMADA 1 a 3, idealmente no en pacientes que ya tienen artrosis, ¿cierto? AMADA 4, y con un deltoides que sea funcional. El deltoides es fundamental para que pueda el paciente recuperar su elevación. Aquí nosotros vamos a hacer una reconstrucción capsular, no vamos a mejorar el músculo o el tendón supraespinoso. Fue descrito con fascia lata autóloga y rápidamente se incorporó también el uso del injerto dérmico. Es un injerto dérmico acelular, aloinjerto, que tiene algunas ventajas también. Y con el transcurso de los años se han utilizado otros tejidos como el bíceps, tendón de Aquiles, semitendinoso, pero con una experiencia francamente inferior a la utilizada con la fascia lata o el aloinjerto. Aquí fuimos al laboratorio, al Dry Lab, agradezco ahí a la gente de Hélico, a la Ale, ¿cierto?, que me ayudó, porque esta cirugía, si bien conceptualmente es simple, se puede transformar en una pesadilla si no tenemos claro cuáles son los pasos uno por uno y algunos trucos que podemos hacer para mejorar y facilitar el desarrollo de la cirugía. Ahí tenemos, ¿cierto?, a la izquierda, en un modelo plástico, el manguito intacto, y a la derecha ya hemos resecado el supra y el infraespinoso. Tenemos nuestro defecto postero-superior. ¿Qué hacemos primero? Después de hacer un debridamiento, tener una excelente visualización del espacio subacromial de la articulación y hacer una cronoplastía, vamos a hacer una medición. Hacemos 4 mediciones, 2 en el sentido anteroposterior, tanto a nivel de la glenoide superior como a nivel de la huella de la tuberosidad, y 2 en sentido medio lateral, en la parte posterior del defecto y en la parte anterior del defecto. Eso lo anotamos, lo registramos, y con eso vamos a preparar nuestro injerto. En este caso seleccionamos, ¿cierto?, un injerto dermal, viene en tamaño de 5 por 5, tenemos que medir y cortar el injerto que nosotros necesitamos. Ahí estamos haciendo la medición. Es muy importante marcar bien, tener una visualización de qué es lo que es medial, qué es lo que es lateral, tener algunos reparos dibujados sobre el injerto, porque créanme que dentro de la cirugía nos podemos confundir. El injerto dermal tiene ventajas, como les decía, evita la morbilidad de la toma de la fascia lata, de la cosecha, ¿cierto? Un poco más uniforme, que para algunos autores es importante, y requiere un grosor mínimo cercano a los 4 milímetros y existe, ¿cierto? El Allopatch tiene un injerto de 3,9 milímetros que sería el indicado para esta cirugía. La desventaja obviamente es el costo. Aquí vemos la cosecha de una fascia lata. Esto no es complejo, se puede hacer, lo puede hacer el ayudante mientras uno prepara la articulación, pero no deja de existir cierto riesgo de morbilidad o incomodidad asociada a la toma del injerto. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos nuestro injerto preparado, medido, lo cortamos, ¿cierto? Terminamos nuestro debridamiento, cronoplastía, vamos a poner 2 o 3 anclas en la parte superior de la glenoides,
Si ponemos dos anclas, más o menos 10 milímetros posterior y 10 milímetros anterior al vértice superior de la glenoides. Y vamos a rescatar las suturas de estas anclas de la glenoides para pasar las suturas al injerto fuera de la articulación. Este es un paso que hacemos fuera de la articulación, como se puede ver ahí en el dibujo de la derecha. Una vez que hemos pasado la sutura, podemos hacer una sutura de tipo doble polea o podemos hacer suturas mates, eso es según el gusto del cirujano, pero esas suturas nos van a ayudar a introducir y a presentar el injerto dentro de la articulación. Ahora tenemos dos opciones. Una es pasar solamente las suturas mediales al injerto, como se ve en la fotografía, y la opción 2 es pasar las suturas mediales y laterales al injerto, como sería en este caso, ¿cierto?, las suturas laterales. Las dos técnicas tienen sus ventajas y desventajas. Yo prefiero la opción 1 por dos motivos. Primer motivo es que no tengo tantas suturas que se pueden enredar, ¿cierto?, y se pueden mezclar cuando metemos todo este injerto dentro de la articulación. Y lo más importante, porque vamos a poder medir mejor la tensión ideal al pasar las suturas laterales dentro de la articulación. Ahí tenemos el injerto, lo tenemos que doblar, las suturas van dentro del injerto, podemos ayudarnos con las suturas, pero necesitamos empujar este injerto dentro de la cánula. Ese es el paso crítico uno de los pasos críticos de la cirugía, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo tenemos que empujar, necesitamos una cánula de diámetro ancho. Aquí créanme que pasan cosas, se mezclan las suturas y una vez que está dentro del injerto se puede doblar, se puede torcer, las suturas pueden quedar por abajo, tal como se ve ahí. Una vez dentro del injerto tenemos que darnos el tiempo suficiente para ordenarlo. Es muy importante estar seguros que la cara superior está mirando hacia superior, que las suturas están sobre el injerto antes de hacer los nudos de fijación. Ahí podemos ver, ¿cierto? Tenemos las suturas que pasamos afuera, ahora vamos a ordenar el injerto, vamos a presentar bien las suturas por las cánulas anterior y posterior, vamos a estar seguros de tener una buena visualización antes de hacer la fijación sobre la glenoide. Esta es una visión artroscópica en este modelo plástico, ¿cierto? Y aquí es un truco. Una buena opción es introducir el injerto y esconderlo, replegarlo sobre la glenoide para tener mejor visualización al momento de hacer la sutura medial, la sutura glenoidea. Una vez que están amarrados los puntos de la glenoide firmes, podemos rescatar, ¿cierto? Y extender o llevar este injerto hacia la tuberosidad como se ve a la derecha en la fotografía. Entonces, la opción 1, como les decía, pasar solo las suturas mediales del injerto fuera de la articulación, permite una mejor evaluación de la tensión. Fíjense ahí en el dibujo mío donde yo voy a pasar la sutura, pero en realidad fue un poco grande este injerto, me quedó grande, mi medición no fue muy precisa y yo tengo la oportunidad ahora de pasar la sutura un poco más medial y fijar mejor entonces la tensión del injerto, que es una etapa también muy importante. Aquí lo mismo, ¿cierto? Se puede ver cómo yo elijo pasar el punto más medial a lo que había planificado inicialmente. Hebras las pasé más medial para asegurarme la adecuada tensión. Y aquí vemos, ¿cierto? Una vez pasada la sutura, vamos a hacer el anudado lateral. Los resultados, y esto lo demostró mi jata el año pasado, se correlacionan en forma muy estrecha a la cicatrización del injerto. Es fundamental la técnica para optimizar la cicatrización tanto de la glenoide como de la huella del injerto. Aquí está, hacia lateral se recomienda una doble fila por sobre una fila simple, y ahí podemos ver nuestro injerto ya suturado medial y lateral. Y por último, ¿qué nos falta? La sutura hacia posterior. En la cara posterior de este injerto voy a suturarlo al tendón infraespinoso. Este es un paciente nuestro, este es un video de 4 minutos, de 50 años. Se hizo una reparación del manguito que fue fallida el año 2018, seguía con dolor, no mucho, pero persistente, un paciente bien activo, ese es el rango de movilidad. Y les voy a mostrar aquí
El video, ¿cierto? Tuve algunos problemas y lo vamos a ver al final directamente en el video porque aquí no estaba correcto. Lo vamos a ver al final. Algunos datos de la bibliografía. Booker el año pasado publica ya su experiencia en reconstrucción capsular superior con dermis, 3 milímetros de espesor, 2 años de seguimiento, él usa 3 anclas en la glenoides y fija, ¿cierto?, principalmente hacia posterior. Mantiene una férula de abducción por 6 semanas, esto necesita un buen postoperatorio, y encontró 85% de cicatrización del injerto. Y según él, esta es la mejor opción conservadora, o sea, no protésica, en una rotura irreparable del manguito rotador posterior superior. Según él, es lo más anatómico, restaura la cápsula superior. Él, en su trabajo plantea que la lesión de la cápsula superior pasa a ser la lesión esencial en una rotura masiva del manguito rotador. Permite que las cúpulas de fuerza puedan funcionar y es una cirugía de baja morbilidad. Aquí hay alguna otra revisión sistemática en que se evalúan los trabajos de reconstrucción capsular con fascialata o con dermis, y en ambos técnicas el resultado es muy satisfactorio. Se revierte la pseudoparálisis, según Bijata, en un 95% de sus pacientes, según Burkhardt, en un 90% de sus pacientes, y no hay trabajos que permitan concluir que es mejor si es fascialata o dermis humana. Esta es la experiencia acá en Chile. El doctor Francisco Alarcón, amigo nuestro, fue el primero que empezó con la técnica de reconstrucción. Él viajó a Japón, vio la técnica, se convenció de la técnica y la está usando ya hace muchos años con excelente resultado funcional. Ahí podemos ver, ¿cierto?, su resultado. En resumen, la cápsula superior es una estructura importante que no reconocíamos previamente. Debemos considerar también en las roturas reparables, ¿cierto?, estas delaminadas, ir a buscar la cápsula y fijarla a la capacidad junto con el tendón. La reconstrucción capsular es una alternativa válida en roturas irreparables. El manguito rotador posterior superior está absolutamente validado y tiene una recuperación funcional predecible y una cicatrización por sobre el 80%. Si me permiten, quería mostrarle. Pareces que entraste. No tienes audio. Bueno, pasemos a Mitch y ahora mientras está hablando el doctor le llamo y luego al final cuando termines Mitch ponemos el video de nuevo, ¿vale? Correcto. Sí, gracias, Albert, por favor. Correcto. Muchas gracias le damos al doctor Toro por su presentación. En este momento invitaremos al doctor Ruiz a compartir su presentación. ¿Qué hacer cuando no se puede reparar el manguito de los rotadores? Hablando de presas tendinosas. Muchas gracias, doctor Ruiz. Todo suyo. Muchas gracias. ¿Se alcanza a ver mi presentación? Sí, y se te escucha bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias a CONMED y a todo el equipo de Latinoamérica por la invitación. Realmente es muy importante para nosotros poder compartir nuestras experiencias en lo que estamos haciendo actualmente con estas lesiones masivas e irreparables del manguito de los rotadores. Un segundo, por favor. Muy bien. Una lesión masiva no es lo mismo que una lesión irreparable. Una lesión irreparable no es masiva por definición, ¿no? Y la reparabilidad está dada básicamente por 3 factores que siempre debemos tomar en consideración y que son muy fáciles de ver siempre en una resonancia magnética, que son la infiltración grasa, la atrofia muscular. Estos 2 factores muchas veces se quieren utilizar de manera intercambiable, no lo son. No es lo mismo una infiltración grasa que una atrofia muscular, aunque sí tienen muchas veces una correlación bastante próxima. Y el tercer factor para tomar en consideración es la migración proximal del húmero proximal, que se ve reflejada en la disminución del espacio subacromial. Sin embargo, bueno, esta es una plática donde queremos hablar de técnicas quirúrgicas, sin embargo, no siempre es necesario nada más pensar en la cirugía.
En mi práctica, siempre que tengo un paciente con una lesión masiva del manguito de los rotadores, trato de aplicar inicialmente un tratamiento con rehabilitación que consiste básicamente en una reeducación del deltoides anterior, además también de un entrenamiento periescapular y un reentrenamiento también del resto del manguito rotador que aún se encuentra viable. La verdad es que los resultados en este aspecto han sido muy buenos en algunos casos. Afortunadamente para los pacientes han podido librar la visita al quirófano con resultados bastante buenos. Y todo esto lo tengo haciendo desde hace muchísimos años a raíz de un artículo publicado por el doctor Levy y, bueno, en el doctor Copeland cuando vivía, acerca de estos conceptos de reeducación de deltoides anterior. También existen algunos otros tratamientos adyuvantes, como puede ser modificación de actividades, que sabemos que nos encanta decirlo, pero es muy difícil hacerlo en la vida real. Lo que sí hago es que trato de dar algunos medicamentos. AINES lo pongo aquí en paréntesis, trato de evitar los efectos de los AINES tradicionales y actualmente me estoy moviendo a algunos antiinflamatorios no tradicionales, como puede ser la cúrcuma, el CBD, la aceticolina, que podríamos hablar de eso prácticamente todo un curso. Y lo que sí es que los esteroides no los utilizo mucho en lesiones masivas como tratamiento farmacológico. Sí es importante todavía la presencia de esteroides en mi práctica, pero no en lesiones masivas. Cuando estoy pensando que si no hay una buena respuesta, puedo pensar en una cirugía porque puede comprometer el resultado de una cirugía. Si nada de lo anterior funciona, entonces tengo que localizar a mi paciente en cualquiera de los siguientes 4 escenarios con respecto a la movilidad. Si ese paciente tiene una lesión masiva e irreparable, pero puede mover arriba del nivel de la cabeza el brazo, es decir, su principal queja es dolor. Si puede realizar una movilidad al nivel del hombro, si tiene pseudoparálisis y si además de la pseudoparálisis, además tiene un déficit de rotación externa. En la plática del día de hoy nos vamos a enfocar en los últimos 3, que sería tener movilidad a nivel del hombro, pacientes que tienen pseudoparálisis y pacientes que tienen pseudoparálisis con déficit de rotación externa. Entonces, en estos pacientes que tienen inicialmente únicamente una limitación para la movilidad, pero esta llega hasta el nivel del hombro, lo que estoy utilizando principalmente son parches puente. En este caso, todavía no estamos utilizando las transferencias tendinosas. Estamos utilizando estos injertos dérmicos de gran espesor, como puede ser el Allopatch HD, aunque también se pueden utilizar algunos otros, o puede ser inclusive sintéticos. Es importante mencionar que no hay un consenso con respecto al uso de parches, sobre todo como puente. Hay mucho más escrito como parches de reforzamiento. Sin embargo, cuando se utiliza en lesiones parciales, se puede utilizar estos parches como puente y se pueden tener razonables, buenos resultados antes de una cirugía que sea mucho más invasiva, como lo vamos a ver más adelante. Son buenos utilizar sobre todo en estos casos que son limítrofes, como vemos en la resonancia magnética, que no estamos completamente seguros si tendrá una capacidad de reparación, pero sabemos que la lesión es muy grande, entonces podemos hacer una reparación parcial, tratar de cerrar el defecto lo más que se pueda y utilizarlo. La verdad es que hay muy pocos casos que he realizado hasta el momento, pero los que he hecho, los he hecho con muy buenos resultados y todos tenemos estos pacientes que utilizan silla de ruedas. Y las lesiones por sobreuso en estos pacientes son muy frecuentes. En este tipo de pacientes son una excelente opción. Se pueden utilizar su colocación artroscópica o su colocación por mini open. Yo en este momento todavía lo estoy haciendo con reparación mini open como un puente al defecto que queda con razonables buenos resultados. ¿Pero qué hacer con los pacientes que tienen pseudoparálisis? Bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa la pseudoparálisis, porque desafortunadamente no hay un consenso todavía respecto a la definición y viene un poco más de confusión ahora que se agrega este concepto de pseudoparálisis. Lo que sí puedo decir, al menos lo que yo ocupo en mi consulta diaria como una definición, es que la mayor parte de estos pacientes pueden recuperar un arco de movilidad cuando se colocan en decúbito supino. Y la mayor parte de estos pacientes ya tienen una localización anterosuperior de la cabeza humeral. Este es un clásico paciente que tiene pseudoparálisis sin artritis. Si le pedimos al paciente que realice una flexión o abducción en posición vertical, vemos que no lo puede realizar. Aquí estoy tapando su
su expresión, pero créanme que la expresión era de gran dolor. Sin embargo, cuando pasamos a la posición de decúbito supino, este paciente tiene prácticamente una recuperación completa de la flexión, porque estamos eliminando el efecto de la gravedad y además estamos dando una estabilidad a la escápula. Entonces, este es el clásico paciente con pseudoparálisis que se puede beneficiar de un tratamiento no forzosamente protésico, porque además no tiene artrosis. Y algunos pacientes además se puede agregar de la pseudoparálisis un déficit para la rotación externa, que en algunos casos puede llegar a ser muy limitante. Y en este caso tenemos dos opciones de transferencias: utilizar tanto el latissimus dorsi o dorsal ancho, o alguna otra opción que actualmente está recobrando o está cobrando una gran notoriedad, como puede ser el uso del trapecio inferior. Vamos a utilizar primero del que ha sido mucho más utilizado, que es la transferencia del dorsal ancho. La ventaja de esta transferencia es que muchos cirujanos tienen ya este entrenamiento desde la residencia, porque es algo que, sobre todo en centros hospitalarios grandes, se utiliza como tratamiento de salvación en las lesiones de parálisis del plexo braquial obstétricas. Sin embargo, no es algo que se utilice en todos los centros hospitalarios, por lo que no todos los residentes de ortopedia están expuestos a este tipo de procedimientos. Y se ha dado principalmente para recuperar la rotación externa, como dando era el procedimiento del episcopo. La ventaja de este procedimiento es que realmente ha soportado la prueba del tiempo, prácticamente 100 años en caso de las lesiones del plexo braquial, y más de 30 años desde que el doctor Gerber empezó a hacer las publicaciones para el uso de esta transferencia en lesiones masivas del manguito de los rotadores. La desventaja de esta técnica es que puede incrementar la subluxación del húmero proximal y requiere un deltoides competente y potente. Y finalmente requiere un feedback de reentrenamiento, porque sabemos que el dorsal ancho es un rotador interno y al momento de transferirlo se está convirtiendo en un rotador externo, por lo que en algunos casos puede ser necesario un reentrenamiento. En este caso siempre se va a requerir un subescapular competente y, aunque no es indispensable, sí es importante tener un redondo menor que sea competente para tener los mejores resultados. Esta es una imagen de cómo tenemos la presencia del dorsal ancho, y vemos cómo es un músculo que se origina en la parte medial posterior y en su excursión se dirige hacia la parte más lateral y hacia anterior. Entonces diríamos, bueno, realmente no es un músculo que pueda tener muchas complicaciones para su cosecha. Vemos que se complica un poquito más porque se van agregando algunas estructuras, en este caso la presencia del redondo mayor, que en algunos casos se ha descrito que pueden llegar a formar un tendón conjunto. Y la verdad es que la mayor parte de las veces sí es muy identificable la presencia de ambos tendones, y si no se tiene experiencia en estos casos se pueden tomar dos de la manera inadvertida, pero aquí es donde se empiezan a complicar las cosas con este tendón, porque realmente hay unas estructuras neurológicas muy importantes que se encuentran muy cerca, como puede ser el nervio mediano, la presencia del nervio músculo cutáneo y por supuesto la presencia del nervio radial. Si no estamos acostumbrados a trabajar en esta área, realmente podemos estar en serios peligros. Y además le agregamos la presencia de esta estructura vascular, que es la arteria axilar, y vemos que realmente su proximidad al tendón del dorsal ancho realmente es bastante. Entonces, si no estamos acostumbrados a trabajar en esta área, puede ser importante. Pero ¿cómo se ve en la vida real? En la vida real es que se ve así. Estas son unas fotografías que hemos tomado gracias a la colaboración con el doctor Rodrigo Vanegas, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar estos últimos años. Él es un excelente microcirujano y hemos tenido una muy buena colaboración en los últimos años. Aquí vemos cómo se encuentra el tendón del dorsal ancho, la presencia del nervio axilar también, y todos los demás nervios que hemos descrito en las diapositivas anteriores. Realmente la proximidad es mucha. Y esto ya es en la vida real. Esto es un abordaje axilar. No fue propiamente para la cosecha de un tendón del dorsal ancho. Sin embargo, vemos la proximidad aquí con la liga azul, vemos la presencia de la vena, con la liga roja estamos viendo la presencia de la arteria, y con las ligas amarillas vemos la proximidad de todas las estructuras neurológicas que debemos tomar en consideración al momento de hacer la cosecha de este tendón, por lo que requiere realmente que estemos
en un entrenamiento previo, en un laboratorio, para saber todos los peligros en los cuales podemos incurrir de no tener los cuidados apropiados. Y al final, el problema es que tenemos un gran vientre muscular, pero el tendón es relativamente delgado y también relativamente frágil. Por lo que se ha dado como opción esta transferencia de trapecio inferior, cuya ventaja se ha propuesto es que asemeja mucho mejor, aquí estoy poniendo, perdón, la del supraespinoso, pero no, asemeja mucho mejor la dirección y el vector de acción del infraespinoso. Una ventaja es que no es esencial tener un deltoides potente, pero, y esto hace también que tenga un menor momento de aducción. Sin embargo, se necesita un injerto puente y hasta el momento no hay tantos resultados porque es un procedimiento relativamente nuevo, por lo que hay pocos estudios comparados con dorsal ancho y pocos centros también comparados con dorsal ancho que realmente estén reportando los resultados, y también se requiere una nueva curva de aprendizaje. La ventaja es que no requiere tanto de un subescapular competente y tampoco requiere de un redondo menor competente. Aquí vemos las imágenes de cuál es el trayecto de un trapecio inferior y del infraespinoso, y vemos particularmente cuáles son las direcciones de las fibras del trapecio inferior comparadas con las del infraespinoso, que se aproximan mucho a la dirección de vector, por lo que se ha propuesto que es una buena opción. En mi práctica clínica, en los últimos años me he inclinado un poquito más por el trapecio inferior, porque a decir verdad es que las transferencias de dorsal ancho, los resultados fueron poco predecibles. Sin embargo, también esto requiere una curva de aprendizaje, la transferencia de trapecio inferior, desde la posición quirúrgica, el posicionamiento de la extremidad superior, hacer poco a poco la transición a la fijación humeral asistida artroscópicamente, y sobre todo para mantener la calma con respecto a la integración del injerto en el húmero. Estos fueron de los primeros casos donde, como no es un área que estemos acostumbrados a abordar, para sentirnos más cómodos, inicialmente preferíamos tener todo el torso descubierto. Colocábamos al paciente con la extremidad superior en esa posición. Vemos que si giramos 90 grados la posición del paciente, en realidad logramos esta flexión de 90 grados y rotación externa que estamos viendo. Sin embargo, no era tan cómoda la fijación del lado humeral en esta posición, pero sí es importante mencionar que la cosecha del tendón del trapecio inferior es muy sencilla en esta posición, y vemos cómo se logra realmente una obtención de un tendón de trapecio inferior muy grande y bastante adecuada. Sin embargo, aquí, por la misma posición, la fijación del lado humeral no es tan fácil. Aquí estamos utilizando también un segundo abordaje mini open. Utilizamos de 3 a 4 anclas metálicas. En este caso preferí utilizar anclas metálicas triple arnadas para tener que evitar el número de pasos necesarios, y al final la verdad es que la fijación es bastante segura. Aquí vemos después cómo se hace el aumento del trapecio inferior con el tendón de Aquiles, y se logran buenos resultados. Sin embargo, la cicatrización del injerto del lado humeral puede ser un riesgo para el resultado final, y hemos estado trabajando en técnicas para optimizar los resultados de este potencial eslabón débil y utilizando alternativas, pero utilizando el mismo tendón de Aquiles. Estas son el aposicionamiento de lo que hemos utilizado en los últimos casos. En silla de playa hay que descubrir toda la parte posterior del húmero, y utilizamos un posicionador para lograr esta flexión y rotación externa que queremos para la fijación ideal de nuestro injerto. En este caso, estamos haciendo la cosecha del trapecio inferior. Hay que tener nada más aquí un poquito de cuidado con la parte más medial para no tener una lesión neurológica y iatrogénica. Yo prefiero irme aquí todo palpando con mi dedo y asegurarme que no. Y muchas veces vemos inclusive el pedículo del trapecio inferior para evitar un daño iatrogénico. Aquí en este caso estamos utilizando el tendón de Aquiles, pero con pastilla ósea, que es una de las modificaciones que estamos haciendo a través de un portal anterior, o en este caso un segundo abordaje. Estamos haciendo la obtención de nuestra pastilla ósea del tendón de Aquiles para poder colocar esa pastilla ósea dentro del húmero y tener un injerto que tenga una mucho mejor fijación desde el primer momento. Y estamos haciendo la fijación de este halo injerto de tendón de Aquiles con un tornillo de interferencia, como si estuviéramos haciendo una fijación de un injerto en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y la verdad es que la fijación es extraordinaria desde el momento cero. Y al final vemos cómo tenemos una buena movilidad una vez que ya tenemos la
la fijación de nuestro tendón de Aquiles hacia el trapecio inferior, cómo se mueve en conjunto con nuestra movilidad, y hay que esperar a tener buenas cicatrices. Pero ahora también tratemos la parte de adelante, porque el subescapular también se puede lesionar. No nos olvidemos de ese tendón. Y aquí podemos tener básicamente dos tipos de lesiones: lesiones degenerativas crónicas. Son, la verdad, son importantes reconocerlas, pero no son las más frecuentes. Por mucho, las lesiones más frecuentes son estas, las insuficiencias iatrogénicas a consecuencia de cirugías previas, ya sea por tenotomías previas completas o inclusive por tenotomías en L invertidas. En este caso, yo lo que estoy haciendo son transferencias de pectoral mayor cuando hay una insuficiencia del subescapular. Sin embargo, en este caso es muy importante no tener una subluxación estática. Es decir, una vez que ya está teniendo nuestro paciente una subluxación hacia anterior y superior, a consecuencia de una insuficiencia, no es la mejor opción. Seguramente habrá que hacer algo más. Probablemente en este caso hacer una artroplastía reversa. Pero una vez que ya tenemos esta insuficiencia, no va a tener buenos resultados hacer una transferencia del pectoral mayor. Yo prefiero hacer una transferencia de ambas porciones, tanto de la porción clavicular como de la porción esternal, y siempre trato de hacerlo subcoracoideo para tratar de recrear este vector de función del subescapular. Entonces, lo que hacemos en primera instancia es hacer la cosecha de nuestro tendón del pectoral mayor en sus dos porciones. Posteriormente, hacemos una muy buena disección hacia todo el tórax, tratando de lograr esta excursión lo más lateral posible. Una vez que lo hacemos una muy buena disección de nuestro tendón conjunto para lograr esta liberación de toda la parte inferior, sobre todo una identificación y visualización del nervio musculocutáneo que puede estar en peligro al momento de hacer nuestro pase de nuestro tendón del pectoral mayor por debajo del tendón conjunto. Y una vez que hacemos eso, ya pasamos nuestro tendón conjunto y vemos que se recrea bastante bien ese vector de función muy parecido al del pectoral mayor. Y la mayor parte de las transferencias de pectoral mayor que estoy haciendo siguen siendo todavía por lesiones iatrogénicas. En algunos casos, sobre todo con pacientes que ya tienen una artroplastía previa. A mí me encanta estar utilizando estas anclas Why Not RC porque son anclas que son de un perfil muy bajo y tienen una muy buena fijación. Y vean cómo se está logrando ahí una transferencia adecuada y una muy buena fijación desde el momento cero, ¿no? Pero no nos olvidemos de algo, que la historia natural de la función del hombro va decayendo con respecto a la edad y va siendo también diferente con respecto a el género y con respecto al lado afectado. Entonces, una de las cosas que tiene que tener muy claro nuestro paciente es que es para mejorar la función, pero nunca va a ser para recuperar la función que tenía antes de la lesión, porque naturalmente se espera que esa función vaya decayendo con el tiempo y además a consecuencia de una transferencia tendinosa seguramente no podemos esperar a que se recupere e inclusive pueda superar la función que pueda llegar a tener previamente. Y algo también muy importante es no caer muchas veces en estas conceptos que pueden llegar a estar de moda. Aquí les presento este concepto que me ha parecido fascinante en los últimos años, que se llama la parábola de Scott, donde una idea que puede ser prometedora inicialmente por muchos factores puede convertirse en el estándar del tratamiento. Sin embargo, con el tiempo vamos viendo que ese estándar del tratamiento puede no ser el mejor e inclusive en algunos casos puede demostrarse que puede ser dañino para nuestro paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos los nuevos conceptos que se están manejando. Todos tienen que superar la prueba del tiempo y siempre ser muy juiciosos, muy cuidadosos cuando los estemos incluyendo en nuestra práctica diaria, y siempre tenemos que tener muy claro la comunicación para el paciente para que ellos sepan qué es lo que pueden y no pueden lograr a consecuencia de un procedimiento como este. Pues muchísimas gracias y bueno, ahora abrimos para preguntas. Muchísimas gracias, doctor Ruiz, por su presentación. Pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, deseo darle la palabra nuevamente al doctor Toro, que va a hacer otro intento en mostrarnos ese video. Tuvimos unas fallas técnicas, doctor Toro. ¿Puede, por favor? Sí, gracias, Pablo. Lo siento, vamos a tratar de verlo ahora. No sé si ahí se ve. Sí, te estamos viendo, Felipe. ¿Ahí se ve? Ya, perfecto. Bueno, les pido disculpas por el problema técnico, no estoy seguro qué pasó. Yo iba feliz haciendo mi charla, pero después me di cuenta que no se veía nada.
Este es un paciente nuestro operado en 2018, una rotura masiva con una reparación y usamos un parche en esa oportunidad y no cicatrizó. Y el paciente siguió con dolor, no intenso, pero con déficit funcional. Esta es la visión, ahí se ve parte del parche, se ven múltiples suturas que están todas sueltas, ¿cierto? Hicimos un debridamiento amplio y preparamos la superficie superior de la glenoide. Siempre hay que limpiar mucho porque esta cirugía cuando metamos el injerto, va a producir dificultades en la visión. Pusimos 2 anclas en la glenoides y después preparamos el injerto por fuera con la opción 1, ¿cierto? Nosotros pasamos las suturas mediales solamente del injerto y de ahí metemos el injerto con las suturas glenoideas ya puestas. Ahí se puede ver, es importante mirar, ordenar el injerto, darse tiempo, estar seguro de que las suturas están sobre el injerto para que quede una fijación sólida. Y después hacia lateral, como les decía, prefiero yo traccionar, ver, retensar el injerto y de ahí elegir el punto donde voy a pasar mis suturas laterales, las filas medial de la sutura lateral, ¿cierto? Ahí podemos a lo mejor adelantar un poquitito. Y aquí en el otro lado, ¿cierto? Lo mismo, vamos a tensar, vamos a revisar cuál es el punto para una mejor tensión del injerto. Fíjense, el injerto es grueso, este es de 3,9 milímetros. Tienen que preocuparse de pedir un injerto grueso si es que usan injerto dermal. Vamos a avanzar un poquitito. Una vez que pasamos las suturas de la fila medial, vamos a ir a preparar la fila lateral, ¿cierto? Aquí una doble fila transósea equivalente con 2 anclas ya en la parte más lateral. Vamos a rescatar una sutura de cada lado para la fijación sólida. Aquí es importante siempre, insisto, en revisar el injerto, ordenar el injerto antes de hacer la amarra definitiva, estar seguro que está en buena posición, que no está doblado, que las suturas van sobre el injerto, porque muchas cosas pueden pasar. Fíjense acá, se ve relativamente bien. Sin embargo, antes de ajustar la sutura, ahí estamos buscando la otra. Vamos a adelantar un poquitito. ¿Listo? Aquí estamos poniendo el otro, ahí para fila lateral usamos el poplo. Aquí, fíjense, ahí se ve más o menos bien, pero vamos a revisar, vamos a tomar, vamos a movilizar el injerto y fíjense cómo se posiciona mejor si es que nos preocupamos de estirar, ¿cierto? De ubicar bien nuestro injerto. Si lo hubiese fijado sin hacer este gesto, me hubiese quedado una pobre colocación del injerto sobre la huella, hubiese quedado ahí algo medio sobre un nudo sobre un tendón todo amuñado. Muy importante revisar siempre, mirar siempre que el injerto esté en buena posición antes de hacer la sutura. Ahí, una vez puesta la fila lateral, finalmente vamos a revisar las suturas hacia posterior, ¿cierto? Uno puede tomar el injerto ahí y suturarlo a los restos del tendón por la parte más posterior. El postoperatorio nosotros lo mantenemos mínimo 4 semanas con un inmovilizador con cojín en rotación neutra. Ahí está el paciente a los 3 meses, ha ido recuperando función, está sin dolor y esperamos que su resultado sea satisfactorio. Todavía no tengo la resonancia de control que tenemos que hacer para ver si es que nuestro injerto cicatrizó bien o no cicatrizó bien. Eso era el injerto. Les pido disculpas nuevamente y podemos ahora ver algunas de las preguntas que tengo. Muchísimas gracias, doctor Toro. Magnífica ese video, muy ilustrativo. De esta manera iniciamos ahora sí la revisión de las preguntas, para lo cual deseo invitar a mi amigo y colega Albert Llenas, también parte del equipo comercial de CONMED Latinoamérica, para que dirija esta sesión. Albert, por favor, vamos a revisar las preguntas. Bien, gracias Pablo, gracias doctores Toro y Ruiz por sus presentaciones. Venga, empezaremos, vamos un poco retrasados, o sea que alargaremos un poquito sobre la hora, unos 5 minutos.
Doctor Toro, ¿cómo es la rehabilitación en pacientes con reconstrucción de cápsula superior? Ahí es una buena pregunta porque la rehabilitación es, como en otros procedimientos, es tan importante como la cirugía. Como dije, el resultado depende de la cicatrización del injerto. Tiene que cicatrizar en la glenoide y en la huella, así que no hay que apurarse. Por lo menos 4 semanas inmovilizado, algunos autores prefieren 6 semanas y después con un programa muy de a poco, ¿cierto? Ir moviendo, ir activando, estabilizando la escápula para después ya de unas 12 semanas empezar con trabajo más de fortalecimiento. No hay que apurarse acá con la rehabilitación. Gracias, Felipe. Una pregunta para el doctor Ruiz. ¿Qué tan durables son los resultados de una transferencia tendinosa? Bueno, con respecto al dorsal ancho, sabemos que son muy durables. Existen ya seguimientos de más de 20 años, sobre todo los hechos inicialmente con el doctor Gerber. En las lesiones de plexo braquial existe mucha más información, pero bueno, con respecto a las lesiones masivas del manguito de los rotadores, sabemos que las lesiones, la transferencia del dorsal ancho, los resultados son muy durables, más allá de 15 años, y no se ve esta disminución de la función o de los resultados en el tiempo, que eso también pudiera llegar a ser importante. Y si se llegan a ver, son propias de la naturaleza humana, es decir, con el tiempo nos vamos haciendo menos funcionales, como ya lo mostré. Con respecto al trapecio inferior, es un poquito más difícil decirlo porque hay mucho menos seguimiento. Seguramente todo lo que se está haciendo tiene menos de 10 años. El doctor Bassem El Hassan, quien fue quien primero lo propuso, no tiene más de 10 años haciéndolo. Entonces, todavía falta que supere la prueba del tiempo. Pareciera, de acuerdo a los varios estudios que ya están empezando a ser publicados, que pareciera que sí se mantienen los resultados también en el tiempo, pero bueno, falta verlo. Y con respecto a la parte anterior, las transferencias de pectoral mayor por insuficiencia del subescapular, entonces definitivamente también hay resultados de más de 20 años de seguimiento, con muy buenos resultados, con muy poca disminución de los buenos resultados con el tiempo, y si se llegan a ver son los dados propiamente por el envejecimiento de un paciente, pero la verdad es que los resultados son muy durables en el tiempo. Perfecto, gracias, Mitch. Otra pregunta para el doctor Toro. ¿En cuántos grados coloca usted el miembro superior al fijar el injerto en la tuberosidad mayor? La recomendación es dejarlo en abducción alrededor de 40 grados de abducción del brazo. Con eso se logra la tensión adecuada. Es mejor en esta cirugía usar un sistema como el Trimano, como el Spider, que mantenga fijo la posición del brazo. Facilita durante toda la cirugía artroscópica, pero especialmente en el momento en que uno pasa los puntos en la parte lateral del injerto y en que uno anuda, mantener esa posición fija. Esa es una recomendación, yo creo, bien importante. Perfecto. Gracias, doctor Toro. Doctor Ruiz, ¿cuál es su indicación de transferencia pectoral mayor en prótesis? ¿Qué opina del uso del dorsal ancho para rupturas del subescapular? La indicación, la primera parte de la pregunta, la indicación es cuando pacientes que tienen una artroplastía, aquí tengo que hacer la aclaración, tiene que ser una artroplastía anatómica. Nunca he hecho transferencias en artroplastía reversa, no le veo mucho sentido ahí. Pero cuando son artroplastías anatómicas que tienen datos de insuficiencia del pectoral mayor, es decir, una insuficiencia para la rotación, para la rotación interna, además dolor, y vemos en un ultrasonido, casi todos estos pacientes se toman ultrasonido porque es más difícil tomar una resonancia magnética por la presencia de la prótesis, y vemos que hay una insuficiencia o una reruptura del subescapular con una gran retracción. Entonces, en ese caso, para no hacer un recambio de la prótesis, que la mayor parte de los pacientes tienen una función bastante buena, sin embargo hay dolor, es cuando hacemos una transferencia de pectoral mayor. La segunda pregunta, la verdad es que yo no tengo experiencia haciendo transferencias de dorsal ancho para subescapular. Me parece una cirugía interesante. El concepto me parece también lógico, que tenga un vector
más parecido al subescapular. Sin embargo, es una cirugía que corre un poco más de riesgo la toma del injerto del dorsal ancho por todas las estructuras que les comenté. Hasta el momento he tenido de muy buenos, excelentes resultados con la transferencia del pectoral mayor, por lo que en este momento no vería la razón por la cual tuviera que migrar al dorsal ancho. Albert, ahí en relación a la transferencia, efectivamente por mucho tiempo se usó y se sigue usando el pectoral mayor, pero como bien dice Mitchell, el latissimus dorsi tiene mejor vector de fuerza y hoy por hoy la gente, esta es como una disciplina especial dentro de la cirugía de hombro y hay gente que se está actualizando y tiene haciendo su curva de aprendizaje en forma más intensa y ellos prefieren hoy por hoy el latissimus dorsi, el dorsal ancho. Perfecto, gracias a los dos. A ver, una pregunta para el doctor Toro. ¿Siempre sutura el injerto al subescapular y al infraespinoso? No, no siempre. O sea, al subescapular no. El subescapular sí que uno lo fija en forma rígida, puede llevar a una no recuperación o a una rigidez del hombro final. Al infraespinoso sí, es mejor suturarlo, le da más estabilidad al injerto y tiene mejor posibilidad de funcionar como un estabilizador superior. A la parte anterior, la recomendación es no fijarlo en su escapular, uno puede pasar algunos puntos al tejido anterior para darle un poquito más de solidez, de irrigación, de lo que sea, pero no una sutura al subescapular propiamente tal. Gracias, Felipe. Doctor Ruiz, empezamos, es un poco reflexión y luego viene la pregunta. ¿Cierto que con tratamiento conservador en pacientes con pseudoparálisis se puede conseguir buenos resultados? ¿Hasta cuándo se puede mantener ese criterio? Puesto que todavía está roto y seguramente seguirá atrofiándose. Sí, la mayor parte de los pacientes que tienen más de 75 años, vamos a poner ese corte de edad, yo creo que siempre hay que hacer, bueno, como muchas cosas en ortopedia, hay que empezar con tratamiento conservador. Los pacientes que tienen una buena respuesta al tratamiento conservador durante las primeras 3 o 4 semanas, seguramente con el tiempo van a ir teniendo mejor resultado, porque el reentrenamiento de deltoides anterior no implica nada más quedarse en decúbito supino, sino que van a ir, se tiene que ir modificando la posición también con el tiempo para que este deltoide se vaya haciendo mucho más potente. Como les comento, si hay pacientes que tienen buen resultado las primeras 3 semanas, seguramente vamos a poder continuar con el tratamiento conservador. No es tan predecible para identificar factores de riesgo quienes podrán seguir así en el tiempo. Los pacientes que han tenido buen resultado con tratamiento conservador, no ha sido necesario pensar en un tratamiento quirúrgico más adelante. No sé si es porque el tiempo nos ha ganado y los pacientes no han llegado a tener complicaciones o qué ha pasado. Nuevamente hago la aclaración, son pacientes que tienen más de 75 años. Los pacientes que no tienen un buen resultado con el tratamiento conservador las primeras 3 semanas, yo creo que ni siquiera vale la pena seguir invirtiendo y perdiendo tiempo en tratamiento conservador y somos muy cuidadosos de hablar con ellos y comentarles que desde nuestro punto de vista puede ser mejor el resultado con una transferencia tendinosa, sabiendo cuáles son los pros y contras de cada uno de ellos, ¿no? Gracias, Mitch. Doctor Toro, le voy a leer dos porque la primera es fácil de contestar. ¿Qué edad tiene el paciente del vídeo que mostró? Tiene 54. Un joven de 54. Joven niño. Y otra pregunta. En la serie de Denard tenemos un 45% de cicatrización y en la reciente de Millet un 57%. Sí. ¿Merece la pena hacer la reconstrucción de cápsula superior con estos resultados? Sí, en la serie de Denard hay que revisar bien porque no me acuerdo bien en cuál es de las series, pero me parece que es esa. Ellos hicieron el seguimiento de resonancia en los pacientes que tenían algún tipo de problema, no en el 100% de los pacientes. Por eso después Burkhardt presenta otro trabajo en que aumenta el número de resonancia a todos los pacientes y ahí encuentra que su porcentaje de cicatrización era mayor. Yo todavía no tengo la respuesta de qué será mejor, si usar fascialata o usar el injerto dérmico. Más experiencia hay con fascialata, partió el doctor Mijata, es autólogo, pero hay que tomarla. Entonces,
yo creo que es algo que uno tiene que conversar con su paciente y revisarlo. Pero las publicaciones de los autores con más seguimiento o con mejor seguimiento, el porcentaje de cicatrización es alto. Albert, a mí me gustaría agregar algo aquí, y definitivamente la integración de un injerto auto o halo sigue siendo el punto débil del lado humeral. Es por eso que yo hablo mucho de hombro, pero sigo operando mucha rodilla. Entonces, en una de estas insomnios que dije, bueno, ¿cómo caramba puedo hacer que mis resultados puedan llegar a ser más reproducibles? Entonces dije, bueno, si utilizamos una pastilla ósea, cuando utilizamos un halo injerto de tendón de Aquiles para una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ¿por qué no mejorar también y darle un mayor chance de integración a un injerto óseo a un hueso nativo? Y es por eso que estoy, en los casos de las transferencias de trapecio inferior, no estoy haciendo la reparación con el tendón de Aquiles, y es por eso que he estado utilizando la pastilla ósea que va dentro del hueso humeral, tratando de apostarle un poco más a la integración del injerto, porque definitivamente la integración de un injerto sigue siendo nuestro eslabón débil y es donde debemos considerar nuestros esfuerzos más adelante. Gracias, Mitch. Mira, aprovecho que habéis hablado los dos para haceros una también que podéis responder entre los dos, a ver cuál es vuestro criterio. Elegir en qué pacientes serían ideales para una transferencia o reconstrucción capsular, ya que las indicaciones parecen ser muy parecidas. Sí, exactamente. Las indicaciones se comparten y no solamente entre la transferencia y la reconstrucción capsular, sino que también con otra de las técnicas no protésicas. En mi opinión, ese es un punto clave. Yo pienso hoy por hoy, porque se han ido lentamente como identificando mejor qué paciente hacer cuál técnica. Si tengo un paciente joven que tiene un problema de fuerza y tiene problemas de rotación externa activa, probablemente me voy a inclinar más hacia una transferencia tendínea. Pero un paciente de alrededor de 60 años que tiene buena rotación externa y que tiene dolor subacromial y problemas en la elevación, yo creo que ahí cualquiera de las dos técnicas puede ofrecer un buen resultado. Algunos hacen su experiencia con la reconstrucción y ya les sale fácil, lo tienen súper medido, ¿cierto? Y su programa de rehabilitación bien estandarizado y van a seguir con esa línea porque tienen buenos resultados. En cambio, otros van a seguir utilizando injertos, transferencia tendínea. Nosotros acá en Chile usamos más transferencia que reconstrucción capsular. Como comenté en la presentación, hay un colega acá en Chile que ha desarrollado casi todo su trabajo con la reconstrucción capsular y muestra excelentes resultados. Pero falta todavía definir bien cuál paciente va a estar claramente mejor con una técnica o con la otra, creo yo. Sí, y también, bueno, en mi caso, si hay una lesión masiva una lesión aislada del supraespinoso que sea irreparable, yo creo que ese es el paciente ideal para una reconstrucción de cápsula superior. Si hay una lesión del infraespinoso, aunque sea reparable, prefiero hacer una transferencia tendinosa. Siento que los resultados no son tan buenos. En la parte anterior, si hay una lesión del subescapular, aunque sea reparable, definitivamente voy por una transferencia tendinosa. Dicho eso, también algo muy cercano a lo que comenta el doctor Toro, hago una infinidad más de transferencias tendinosas que reconstrucciones capsulares superiores. Y otra pregunta que también atañe a las dos presentaciones. Entendemos que ustedes usan suturas de alta resistencia. ¿Qué diámetros serían y si hacen algún tipo de punto específico para fijarlas? No, un punto específico no. En la fila lateral, a mí me gusta usar doble, o sea, en el lado lateral, doble fila. A mí me gusta más hacer la fila medial sin nudo que con nudo. Uso sutura número 2. Se puede usar también suturas tipo cinta, ¿cierto? Como un tape, pero yo utilizo en la mayoría de los pacientes una sutura número 2 de alta resistencia. Correcto. En mi caso también, si voy a utilizar una sutura, para una transferencia de trapecio inferior, del lado humeral no uso sutura porque utilizo el paquete óseo con transferencia, pero del lado muscular, entonces lo que hago es un surjete continuo anclado. En algunos casos pongo un Mason Allen aislado nada más para las partes que no alcanzaron a cubrirse con el surjete anclado con sutura de alta resistencia 2.
Para el pectoral mayor, que en ese caso sí es una transferencia un poquito diferente, lo que hago es utilizar puntos de Mason-Allen, igual con suturas de alta resistencia, diámetro 2. Gracias, Mitch. Otra pregunta para ti, doctor Ruiz. Para la lesión masiva del subescapular, ¿tienes mejor biomecánica del dorsal ancho que del pectoral? ¿Sí o no? Definitivamente. O sea, desde el punto de vista biomecánico, no hay duda que el dorsal ancho tiene mucho mejor vector. Sin embargo, clínicamente, el pectoral mayor sigue teniendo muy buenos resultados. Son muy interesantes las discusiones que hay entre el doctor Massem El-Hassan y el doctor Christian Gerber, que cada uno ha propuesto un poco diferente. Y la verdad es que el pectoral mayor también ha demostrado que ha superado la prueba del tiempo. Y si mis resultados fueran tan inconsistentes o poco predecibles, definitivamente estaría ahorita explorando la opción del dorsal ancho. Sin embargo, los resultados han sido lo suficientemente buenos para de momento no meterme en problemas gratis. Perfecto, gracias, Mitch. A ver, estamos sobre el tiempo, pero como hemos alargado un poco, yo creo que una pregunta más para cada uno. Tenemos muchas. Doctor Toro, ¿cuándo decides la reparación de cápsula superior sobre un injerto en una rotura masiva? La reconstrucción de la cápsula se debiera hacer cuando uno no puede llevar el tendón en forma simple o sin tensión excesiva a la huella. Si es que yo puedo llevar el tendón del supraespinoso hasta la huella, voy a hacer una reparación y ahí voy a ver si es que hago una aumentación con un parche. También en una doble fila, ¿cierto? Utilizando la fila medial para tomar el injerto sobre la zona de reparación del tendón. Si no soy capaz de llevar el tendón hasta la tuberosidad o tengo que hacerlo con una tracción demasiado, con una tensión demasiado alta, ahí entonces estaría pensando. Gracias, Felipe. Y para terminar, doctor Ruiz, ¿qué cambios ha visto en cuanto a la fijación de transferencia del trapecio inferior con anclas únicamente versus fijación con taquete óseo? La respuesta a la rehabilitación es un poco más predecible y los resultados son también bastante más predecibles, que yo creo que eso es lo más importante. La verdad es que al final no es que se disminuya el tiempo de rehabilitación, creo que sigue siendo igual de importante porque tienes que esperar de todas maneras que se integre un injerto, pero sí los resultados son un poco más predecibles. Y Mitch, en esto, ¿qué consideraciones tienes para evitar el efecto guillotina? El efecto guillotina con respecto a me gustaría tener un poco mejor. Si quieres te hago la pregunta entera. Sí. Porque viene en relación a la que estabas respondiendo. En la fijación del injerto con pastilla ósea en la transferencia de trapecio inferior, usted realiza túnel óseo para la fijación expansiva con tornillo. Ya. ¿Qué consideraciones tiene para evitar el efecto guillotina? La orientación del taquete. Entonces, eso es importante que la orientación del taquete sea la parte que va pegada al tendón, vaya hacia la parte medial para tener esta continuidad de las fibras de Charpey hacia el taquete óseo, porque si lo giráramos a 180 grados, entonces sí tendríamos una curva mucho más pronunciada del tendón por sobre la presencia del taquete óseo. Entonces, aquí sí es importante la orientación del taquete al momento de colocarlo. Perfecto, gracias, doctor Ruiz. Siguen entrando preguntas, tenemos muchas, pero ya no estamos muy sobre la hora. Si os parece, lo que podemos hacer es, os paso las preguntas, las podemos hacer una grabación durante los próximos días y las reenviamos a todos los participantes. Podemos mandar la grabación con la contestación de las preguntas. Muchas gracias, doctor Ruiz, doctor Toro, por estar con nosotros. Gracias por su compromiso en la educación médica siempre, por estar siempre disponibles, que les hacemos sugerencias para participar en esta clase de eventos, con que les damos las gracias en nombre de CONMED. Pablo, si quieres cerrar. Claro que sí, gracias. Y muchísimas gracias a todos los que se han unido a este webinar, nos han honrado con su presencia. Aprovecho la oportunidad para informarles que en el mes de junio iniciaremos una nueva serie educativa en medicina deportiva, rodilla. Les compartiremos la invitación para que se estén registrando. En nombre del faculty, doctor Toro y de todo el equipo de CONMED Latinoamérica,
Les deseamos una feliz tarde, manténganse sanos y seguros. De esta manera damos por terminado nuestro tercer webinar de la serie de hombro. Muchísimas gracias a Estupendo, todos. Pablo. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos, muchas Chao, chao. gracias. Gracias. Un abrazo, cuidaros. Felicidades a todos. Chao. Excelente. Estamos bien. Thank you, guys. Thank Fantastic. you, Ruben. Thank you very much for everything. See you. We'll see you guys soon. Bye bye. Michelle, chao, chao. Saludos, Felipe. Excelente. Gracias.